Y continuamos en la Nueva Argentina, entonces, en esta charla con Diego Cabot. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien, acá sorprendido de entrar con el himno, ¿no? Impresionante. En esta Nueva Argentina vamos a hablar cómo impactó la investigación de la que se cumplen 5 años, la investigación del caso de los cuadernos de la corrupción. ¿Vos crees que va a tener un impacto esta investigación en la forma que va a tener la Nueva Argentina? Bueno, debería, ¿no? Debería tener, lamentablemente podemos buscar consecuencias y hay algunas que son quizás menos de las expectativas que nos hicimos en su momento, ¿no? Esto tiene que ver con varias cosas, o tuvo que ver con varias cosas. Si hacemos un poco de historia, en aquel 2018 debe haber sido quizás uno de los pocos momentos de la historia argentina donde una parte del empresariado, una parte muy pequeña que muchas veces inunda por así a todo el vocablo, ¿no? Pero en realidad es una parte muy pequeña que hacen negocios muy cerca del Estado, le tuvo miedo a la justicia y actuó en consecuencia. Y eso no se había dado, creo que nunca en la historia, de que le tengan miedo a la justicia. Si querés, el monopolio por así decirlo, del miedo lo tuvo la política, porque el empresariado le entregaba a la política la posibilidad de que podía usar cierto tipo de instituciones, obviamente vamos a poner nombre, la FIP, la Oficina Anticorrupción, obviamente todos los ministerios y sus departamentos de compras y demás, que podía hacer un uso discrecional de esas instituciones contra sus intereses particulares, puntualmente contra sus empresas, y que eso podía generar enormes pérdidas en sus compañías. Entonces, ante ese temor, era preferible, bueno, el silencio. Por alguna razón, que creo que tiene que ver con que en ese momento, si recordamos, Cristina Kirchner, que había, vamos a ponerle a ella, ¿no?, como la titular del miedo, del monopolio del miedo durante todo el tiempo anterior, bueno, pues ella estaba como en caída. Acordate que en 2017 pierde las elecciones intermedias como senadora, entra como por la minoría en la provincia de Buenos Aires, las pierde con Esteban Bullrich. Lo cierto es que por alguna razón, ese sector del empresariado dejó de tener miedo y pasó a tenerle miedo durante una ventana muy corta a la justicia, y entonces se dio lo que vimos. Después de eso, Cristina ya vuelve, acordate, por eso te digo, está bueno hacer un poco de cronología, 2018 y en 2019 ya vuelve ella a la escena política con fuerza, y bueno, a partir de eso, ese empresariado que digamos, abrió una ventana de pseudo sinceridad, porque cada cual administra la parte de la verdad que va a decir, bueno, pues en ese momento se vuelve a cerrar, ¿no? Mira, vos estás dando en el clavo en esto, porque si miramos el expediente, lo que vos estás diciendo tiene su correlato en la causa judicial. En este momento en el expediente está ocurriendo el desarrepentimiento de los arrepentidos. Claro, claro. Es decir, aquellos que tuvieron ese gesto de sinceramiento en su momento, están yendo ahora a la justicia para decir, no, pero eso no me lo tenga en cuenta, declárenlo nulo, todo eso ya está. ¿Qué pasó? ¿Es este clima de época nada más? ¿La justicia retrocedió? ¿Estaba este temor, si no hablás voy preso? Sí, yo creo que es me parece que la justicia no retrocedió, lo que pasó es que, bueno, se quedó quieta, ¿no? Y además, como vos bien sabés, quizás mejor que yo, porque estás todo el día transitando esos pasillos, las defensas de gran parte de los imputados son la dilación, ¿no? Pasa por la dilación. Cualquiera de nosotros, si nos acusaran de un delito que no cometimos, querríamos que el juicio empiece mañana. Bueno, en general a la política, si quieren, pero a la política, en este caso, en el mismo barco que una parte del empresariado, le interesa más la dilación como forma de defensa. Y eso tiene una razón, ¿no? Que es que después empieza como una suerte, alguien decía como un minué sería, ¿no? Que es esa vieja danza, pero sería un minué procesal, imposible de narrar, imposible de entender para 3 o 4 personas que están dentro del juicio. Eso produce una nebulosa de noticias muy difusas que finalmente difuminan los hechos, ¿no? Difuminan los hechos que se están juzgando. Ese fenómeno
para mí se dio muy claro en el juicio de vialidad. ¿Te acordás cuando el fiscal Luciani, a través de Zoom, se ponía frente a su cámara de la computadora y narraba hechos, ¿no? Sucesión de hechos que yo me acordaba y recordaba que la mayoría de esos hechos ya estaban narrados por la crónica periodística, si querés, también por las chicanas políticas, por las denuncias políticas de hace muchos años, estaban todos narrados. Sin embargo, toda esa nebulosa procesal hace que aquellos hechos se perdieron de vista y en un momento vuelven y la gente se sorprende, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Hace muy poco tiempo hablaba con mis hijos sobre el juicio de Río Tercero, la voladura de Río Tercero. Mis hijos, que tienen el más grande 23, no podían creer que en la vida contemporánea mía se había volado un pueblo para ocultar pruebas. No lo podían creer y que el pueblo estaba relativamente cerca de donde vive su abuela, que es en La Pampa, porque Río Tercero está cerca del límite con La Pampa, bueno, más o menos cerca. Pero lo cierto es que no lo podían creer, era una cosa... Y yo les decía, sí, pero ¿y cómo? ¿Y qué pasó? Y bueno, pasó el tiempo, que no sé qué, que finalmente... Bueno, en esto pasa un poco lo mismo. Entre las chicanas, entre las cosas que los imputados están intentando es, digamos, que aquella ventana, que fue una ventana de tiempo, como digo, absolutamente temporal y muy concreta, que duró exactamente un poco tiempo, bueno, quede anulada, ¿no? Y que el silencio vuelva, digamos, a ser... Si vos mirás la línea de tiempo, eso es como si fuese, digamos, un error estadístico, ¿no? Porque acá, ¿qué pasó? Bueno, anulemos esa parte, ¿no? Y volvamos a la línea recta del silencio eterno. Es que esta distancia entre el momento en el que se ocurren los hechos o que se denuncian y el momento en que se juzgan es donde en ese espacio no solo se diluye y se difumina el acontecimiento, sino que empiezan a actuar otros actores. Es decir, la presión sobre los funcionarios judiciales, ocurre cambios políticos, ocurren cambios institucionales que modifican las reglas de juego y eso es lo que a veces contribuye a la impunidad. Sí, es exactamente así. Por ejemplo, una de las cosas que sucede cuando pasa tanto tiempo es la constitución de los tribunales, ¿no? Los tribunales que juzgan. Se van jubilando, van cambiando de lugar, los cambian, los ascienden. Lo cierto es que nunca tenés ahí constituido un poder judicial concreto, ¿no? Y siempre hay posibilidades de algún recurso más y eso genera dilación. Y la dilación es la forma de defensa, ¿no? Yo siempre digo que nosotros estamos bastante acostumbrados a cargar las tintas sobre la justicia. Es como relativamente sencillo, ¿no? En algún punto. Ahora, cuando vos empezás a analizar, la justicia, ¿con qué trabaja? ¿Cuál es la Victorinox que tiene la justicia? Las leyes, ¿no?, que les da el poder legislativo, que la mayoría de ellas, a su vez, salen de la voluntad del poder ejecutivo, ¿no? El poder legislativo, como bien sabemos, en el último tiempo no es un gran generador de normas, sino que la mayoría salen del Poder Ejecutivo y son aprobadas por el Poder Legislativo. Con lo cual, digamos, la Victorinox, la herramienta, se la da el Poder Legislativo. Y en esa herramienta hay una específica que es la procesal, ¿no? El derecho procesal, que es gran parte de lo que se discute en estas discusiones eternas judiciales, sale del Poder Ejecutivo, ¿no? Y lo legisla el Poder Legislativo y se lo entrega a la justicia. Los jueces, ¿quién los nombra? ¿No? Lo mismo. Los recursos, ¿quién se los da? Entonces, cuando ves una justicia que no funciona, y bueno, capaz que hay que mirar el origen más que la consecuencia, ¿no? Decir, bueno, sí, está bien, está pasando esto, pero ¿con qué herramental, con qué recursos, quiénes son las personas? Está todo nombrado por la política, ¿no? Entonces, es el huevo y la gallina, ¿dónde está el problema? ¿No? ¿En qué lugar está el problema? Está, pero son las herramientas que tenemos y son las instituciones que tenemos que nos deben una respuesta. En ese sentido, a 5 años del caso, la causa está elevada a juicio, el juicio no tiene un horizonte cercano y en este expediente lo que se probó hasta ahora es la existencia de una red de recaudación de sobornos, donde empresarios pagaban para mantener sus contratos, el dinero era recibido por funcionarios y parte de ese dinero terminaba en el departamento de Recoleta, donde habitaba hasta hace poco tiempo Cristina Kirchner. La deuda de la justicia a 5 años, ¿cuál es? Bueno, es una respuesta a esto que vos bien, digamos, narrás.
Porque la justicia no solamente debe culpables a la sociedad, o sea, debe juzgar a las personas y entregar culpa. Nosotros por ahí, o la sociedad dice, acá nadie es condenado por corrupción, pero la justicia también debe inocentes. Porque una parte importante o fundamental de la justicia es que declare inocente a quien realmente es inocente o sobre el que no se hayan podido colectar pruebas. Entonces es tan importante que la justicia declare culpable como que declare inocente, porque si no, todo es un eterno estado de sospecha. Y no sé qué es peor, ¿no? No sé si está bueno que la Argentina todo sea un estado de sospecha. La política no, todos tienen una causa y bueno, no le hace mal a nadie, ¿no? Porque ya es, digamos, la norma de convivencia es que todos son sospechosos, o somos, si querés. Empresarios, periodistas, funcionarios, jueces, políticos, candidatos, todos somos sospechosos. Y no está bueno eso. Entonces digo, la deuda de la justicia, la gran deuda de la justicia es que condene a quien tenga que condenar y que declare inocente a quien tenga que declarar inocente, porque no es lo mismo. O sea, no son todos lo mismo, no somos todos lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Vialidad, la justicia no encontró ninguna prueba sobre, en ese caso, puntualmente, en ese caso, con Debido, y lo declaró inocente. Y está bueno que Debido sea inocente de una causa, en esa por lo menos, que en la que no se le encontró pruebas. Entonces digo, me parece como que la justicia debe eso, ¿entendés? Respuestas rápidas, en este caso y en todos los casos de corrupción más importantes, y que nos saque de un estado de sospecha constante. Eso me parece que es fundamental. La herramienta clave en la causa Cuaderno fue el uso de la ley del arrepentido. Hoy, en víspera de las elecciones, hay 2 casos de corrupción que están en boca de todos. Y de vuelta aparece la figura del arrepentido como la aparente solución para que estos casos puedan avanzar. Estoy hablando del caso del financiamiento de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el de Chocolate Rigó, y también eventualmente el caso de Insaurralde. ¿Vos cómo ves? ¿Crees que puede haber ahí alguna perspectiva de que esa de vuelta sea la herramienta que permita avanzar esta vez? Bueno, es una herramienta súper importante determinante, te diría, para romper las logias del silencio, ¿no? O sea, recién Hugo hablaba del narcotráfico y del financiamiento y lo que significa. Este tipo de organizaciones con tanto poder y con tan pocos escrúpulos establecen un sistema de silencio que el que se sale de ahí, digamos, rompe todas las reglas y posiblemente termine con consecuencias gravísimas para su vida, la de su familia y demás. Entonces la ley de arrepentido es una de las herramientas fundamentales para romper esas logias del silencio. No solamente en los casos de corrupción, puntualmente en otros casos, en otros delitos tremendos como la trata, el narcotráfico y demás, ¿no? En este caso, seguramente que una de las llaves va a ser si hay algún arrepentido, porque no te olvides que en general estos delitos, o este tipo de delitos, o este tipo de tramas, suelen dejar muy pocas pruebas, ¿no? Porque justamente se mueven en la parte, si querés, oscura, negra de la economía, de las negociaciones, las transacciones, de los pagos. Entonces, dejan muy pocas huellas. Entonces, para romper o para llegar o para generar, digamos, la posibilidad de trazar alguna línea ascendente, muchas veces necesitas de esta herramienta. Fíjate vos el caso, lo que estamos viendo, ¿no? Los 2 casos que estamos viendo. Lo de Chocobar y el de Insaurralde. Es interesante, ¿por qué? Porque nosotros podríamos hacer, digamos, total, estamos entre gente conocida, nos está mirando alguno, pero bueno, no importa. Entonces podríamos decir, bueno, yo te propongo algo, ¿por qué no reemplazamos el Poder Judicial por un gran ejército de fotógrafos, ¿no? Que saquen fotos? Porque pareciera que es lo único, claro, mandemos al Poder Judicial a sacar fotos. Démosle una cámara de fotos. Acá tenemos un integrante, mira que nos está en este momento fotografiando. Mandemos a sacar fotos, que es lo único que conmueve a una sociedad que ya sabe lo que sucede con los grandes patrones del conurbano. ¿O qué te crees? ¿Que a alguien le puede sorprender que un intendente de 30 años en el conurbano pueda tener una vida monstruosamente millonaria? A nadie. Sin embargo, una foto interpela de otra manera, ¿no? Y lo más asombroso, Diego, es que a pesar de las fotos, ¿cuánto pasó de la primera foto del bandido? 15 días.
¿Pasó algo? No pasó nada. ¿Hubo algún eso allanamiento? Pero si no hubiese estado de la foto y esto ya era corrillo, digamos, es corrillo, todos nosotros sabemos lo que sucede con muchos personajes de la política, no solamente nosotros. En cualquier pueblo del interior, un concejal empieza a tener un crecimiento desmesurado y la gente lo sabe. Digo, entonces, me parece como que la justicia pierde efectividad porque justamente no avanza de la manera que tiene que avanzar, es lenta, tiene una integración polémica en muchos lugares. Bueno, fíjate lo que pasó con el caso de Insaurralde, ¿no? Que hubo que cambiar jueces, no se recusó, sino que se corrió uno, porque yo soy amigo, o la mujer, bueno. Lo que pasa es que en esta cuestión sistémica que vos estás describiendo, aparecen como personajes clave los protagonistas de ese proceso judicial. Cuadernos tuvo personajes clave que lo llevaron adelante, siguen teniendo personajes claves. La fiscal hoy del Tribunal Oral del caso Cuadernos se lo está poniendo al hombro con una valentía inusitada. El caso de Chocolate Rigot tiene una fiscal también con la misma valentía, digo, y hace falta dentro de ese sistema estos personajes que se vayan más allá del sistema. Bueno, el mismo fiscal Luciani, ¿no? Como personajes que encarnen, digamos, el voluntarismo de avanzar, porque el sistema, por así decirlo, atenta contra eso. Entonces vos vas necesitando personajes que justamente que hagan algo así como voluntariado. Pero hay algo interesante a propósito de lo que estamos viendo, y es si la sociedad está demandando, porque ese me parece que es el punto que nos debiéramos preguntar. ¿Hay una banda concreta de la sociedad de cambiar esto de verdad? Lo vamos a ver el domingo, me parece, Diego. Nos vamos a tener ahí una respuesta. Por eso te digo, esa me parece que es la gran pregunta. De hecho, por ejemplo, en 2019 no la hubo, ¿no? La economía pudo más. Aquella recesión del último año del gobierno Macri, el ajuste a propósito del fondo, de ir al fondo y demás que se fue haciendo en el último año, fue determinante, mucho más que, por así decirlo, esta cuestión de la transparencia, ¿no? Entonces me parece como que ahí hay como una ruptura. No sé si la sociedad está tan convencida, y la política lo entiende, ¿viste? Que eso no es una demanda. Agradecemos muchísimo a Diego entonces por esta charla y seguimos en minutos más en La Nueva Argentina.